Recordamos el tema de este capítulo. El tema de este capítulo es el- la advertencia que Pablo está haciendo a toda la iglesia acerca de los judaizantes, aquellos que insistían en predicar otro evangelio y querían introducir esta falsa doctrina. En una de las traducciones, la de las Américas, dice que ellos enseñaban o eran de la falsa circuncisión. Nuestro hermano Diego nos decía que la verdadera circuncisión es la del corazón, la del espíritu. Pero estos introducían y seguían predicando la ley, la justicia propia. No predicaban el evangelio puro que nos habla de recibir por gracia mediante la fe aquello que Dios ha hecho por nosotros. Ellos, sin embargo, insistían en que había que colaborar. No era suficiente lo que Jesús había hecho, sino que yo también tenía que circuncidarme, guardar el sábado, hacer obras para entonces recién ser salvo. Entonces Pablo está advirtiendo en todo este capítulo acerca del peligro de la falsa enseñanza de los judaizantes. Aprovechando ese contexto, Pablo va a hablar de su propio ejemplo. Eso es lo que vamos a considerar esta mañana. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 como para entrar en el contexto, pero vamos a comentar desde el versículo 4, donde Pablo empieza a hablar de su propio ejemplo para enfatizar aún más que no es necesario confiar en la propia carne, en la propia justicia, sino, como bien se decía esta mañana, confiar en la justicia que procede de Dios. Pero antes de leer, quiero hacerles una pregunta a mis amados hermanos. ¿Existe el amor a primera vista? Amén. Y escucho por acá. ¿Cuántos creen en el amor a primera vista? No me respondan todavía. Les voy a leer la definición que encontré del amor a primera vista. El amor a primera vista es un fenómeno en el que una persona experimenta una fuerte atracción, tanto emocional como física, hacia otra persona en el momento en que la conoce. Eso es el amor a primera vista según la definición de Wikipedia, ¿sí? Las características del amor a primera vista son las siguientes. Como se decía en la definición número 1, hay una atracción intensa. Número 2, hay una conexión emocional. Número 3, hay una sensación de familiaridad, como si uno, hace rato que le conozco a esta persona. Y número 4, hay un deseo de estar con esa persona y pasar tiempo con ella. Esas son las características del amor a primera vista. Vamos a predicar esta mañana y ustedes al final me van a decir, sí, hermano, existe o no existe el amor a primera vista. Así que no tenemos que responder todavía a esa pregunta. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, verso 1 hasta el 11. Dice así su palabra. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, en el versículo 4, Pablo está diciendo algo que se relaciona al versículo 3. No podemos entender el versículo 4 si no miramos de vuelta al versículo 3. Pablo en el verso 3, como decía nuestro hermano Diego la semana pasada, da un golpe bajo, letal, a los judaizantes que confiaban en su propia justicia para ser salvos, diciéndoles: nosotros somos la circuncisión, o nosotros somos la verdadera circuncisión, no la falsa circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa es la verdadera circuncisión. Aquellos que por la fe depositan toda su confianza en el Señor, no sirven al Señor por medio de su propia carne, sino en el Espíritu, y se glorían en Él. Y Pablo dice, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué significa tener confianza en la carne? Es todavía confiar en nuestras propias obras, en nuestra propia justicia, para poder obtener el favor de Dios. Pablo dice, nosotros los que realmente somos la circuncisión, los que hemos creído en el Señor, no confiamos en la carne, nos gloriamos en Cristo Jesús. Pero Pablo dice, aunque en el verso 4, yo tengo también de qué confiar en la carne. A mí me gusta un poquito más el verso 4 de las Américas, porque dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Pablo está diciendo a los filipenses, si yo quisiera realmente confiar en la carne, yo tendría o yo tengo más motivos que aquellos que realmente confían en la carne. Respecto a aquellos que están confiando todavía en la carne y que predican el evangelio falso de la circuncisión, del hacer obras, del esforzarse para ser salvos, yo si quisiera gloriarme en la carne, tengo más motivos que ellos. Entonces Pablo está diciendo eso en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Amén, hermanos. Ahora Pablo va a desglosar eso en los versículos 5 y 6. Él va a explicar por qué realmente, dando su ejemplo, él podría gloriarse en la carne. Pablo no se está gloriando en la carne, pero Pablo dice, yo podría también gloriarme en la carne. Los versículos 5 y 6 podríamos decir que son la lista blanca de la carne. ¿Dónde está la lista negra de la carne? ¿Ustedes se acuerdan dónde está esa lista negra de la carne? Gálatas, muy bien, capítulo 5. Vamos a leer la lista negra de la carne. Les voy a leer algunas obras de la carne y vamos a compararla con la lista blanca de Filipenses 3, 5 y 6. Dice ahí Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, atención, esta lista negra: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué les parece esta lista, hermanos? Cuando nosotros leemos esta lista, rápidamente la reconocemos como algo pecaminoso, ¿verdad? Orgía, borrachera, hechicería, enemistad, pleitos. O sea que aún la persona que no tiene el Espíritu Santo, rápidamente por medio de la ley escrita en sus corazones, porque eso dice la palabra en Romanos capítulo 2,
que reconoce por medio de su conciencia que estas cosas están mal. Esta es la lista negra. Muy fácil reconocer la lista negra, ¿verdad, hermanos? Como pecado, como pecaminosa. Pero Pablo ahora en el capítulo 3, versos 5 y 6, va a hacer otra lista que no es negra, es blanca. ¿Qué significa que es blanca? Que en sí mismas estas cosas no son pecaminosas. Pero ¿cuál es el problema de esta lista blanca? Que todas esas cosas buenas surgen del hombre y no surgen de la fe en el Señor Jesús. Y por ende, también es una lista de la carne. Ustedes recuerdan en el Génesis, en el jardín del Edén, el Señor había dicho a Adán y Eva que había un árbol, que era el árbol de la vida en el medio de ese paraíso terrenal. ¿Y por qué les indicó que estaba el árbol de la vida en el medio? Porque Él quería que ellos pudiesen alimentarse y vivir a través de ese árbol de la vida que representaba a Cristo. Jesús en el Nuevo Testamento dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el alimento que da vida a nuestra alma. Pero al lado estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor le dijo a Adán y a Eva: no coman de ese árbol, porque ciertamente el día que comerás de ese árbol, morirás. Y siempre me llama la atención, hermanos, que ese árbol tenía el conocimiento tanto del bien como del mal. O sea que el fruto de ese árbol también era bueno. El problema de ese árbol, que lo bueno o malo que surgía de ese árbol era en independencia de Dios, era separado de Dios. Una persona puede vivir correctamente, honestamente, hacer muchas buenas obras sin Dios, apartado de Dios, sin fe en Jesús. Y aunque le parezca correcto ese camino está conduciendo a la muerte. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que la pregunta a la cual nosotros tenemos que responder no es si estoy haciendo cosas buenas o no, sino de dónde procede esas cosas buenas. ¿Son el fruto de la regeneración en mi vida? ¿Son obras de la fe en Jesús? ¿Son aquellas obras que Dios mismo preparó de antemano para que yo las cumpla? ¿O son obras mías buenas sin Dios? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Así que el Señor reconoce y le dice claramente a sus discípulos que eran malos. Por ende, hacer cosas buenas no nos hace personas buenas. Lo que nos hace agradable a los ojos de Dios, aceptable a los ojos de Dios el Padre, es la bondad de otra persona que nos es imputada a nosotros por medio de la fe. Amén. Vamos a rápidamente, hermanos, ver la descripción de esta lista blanca. Vamos ahí, versículo 5. Pablo empieza a dar su currículum y dice: circuncidado al octavo día. ¿Qué significa eso? Que él era judío de nacimiento. Él no era un ismaelita ni un converso al judaísmo, no era un prosélito, como muchos de los judaizantes que insistían en predicar ese evangelio se habían convertido, eran gentiles, se habían hecho judíos y ahora insistían en la observancia de la ley. Y Pablo dice: respecto a aquellos que son judíos no de nacimiento, ¿verdad? Yo puedo decir: yo soy de nacimiento. La ley mandaba que a los 8 días el varón tuviese que pasar por la circuncisión. Pablo era circuncidado al octavo día. Pablo después dice: del linaje de Israel. O sea, él era miembro del pueblo terrenal escogido por Dios. La herencia de Pablo era una herencia pura, no como la de otros judaizantes, como hoy hay muchos también. Queda mal luego decir que son judíos,
Pues vos le ves que son, qué sé yo, paraguayos, bolivianos, peruanos, bajitos, altos, blancos, nada que ver. Y están buscando en su árbol genealógico dónde es, de qué tribu soy. Y se empiezan a jactar en una nación, en un linaje que en realidad está representando a el linaje espiritual de Dios, que es la iglesia. Ya no hay judío, ya no hay griego en Cristo Jesús. Pero Pablo era realmente del pueblo de Israel. Pablo sigue diciendo de la tribu de Benjamín. No cualquier tribu, era de las mejorcitas de las tribus. ¿Por qué? Porque de Benjamín procede el primer rey de Israel, que fue Saúl. Benjamín, la tribu de Benjamín y los de Judá son los que permanecieron al lado de la dinastía de David cuando se dividió el reino en Israel y ellos conformaban el reino del sur. En el territorio que le toca a Benjamín está la ciudad de Jerusalén. Y en Jerusalén está el templo. O sea, Benjamín, hermanos, no era una tribu cualquiera, era una de las mejores. Y Pablo dice de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. ¿Qué significa eso? Él nació de padres hebreos. Pertenecía a ese segmento de la nación que se mantuvo fiel a su lenguaje, a sus tradiciones, a esos usos que tenían en aquella época. Y él era parte de ese remanente fiel del linaje de Israel. Como los judíos ortodoxos, si hoy va hoy a Israel, va a encontrar a aquellos judíos ortodoxos. Pablo era de aquellos, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo no solamente era hebreo de hebreos, sino que era de la secta, la más rígida, la más rigurosa en la observancia de la ley. Estos eran celosos en la observancia de la ley de Moisés y en las tradiciones de los padres, los fariseos. Y Pablo era parte de esa secta. Más adelante dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hermanos, tenemos que entender que una de las características más o de las virtudes más grandes para un judío en la época de Pablo era que fuese celoso. El celo representaba una alta dignidad para un judío que amaba a Dios por sobre todas las cosas, amaba a su pueblo por sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo odiaba con todo su corazón a todo lo que representaba una amenaza para el judaísmo. Pablo era celoso y en ese celo perseguía a la iglesia. Pablo, cuando perseguía a la iglesia y a su cabeza, que era Cristo, él la perseguía porque él creía, hermanos, que la mayor amenaza en esa época para la sobrevivencia del judaísmo era la iglesia, era Cristo, el varón aprobado por Dios. Por ende, Pablo odiaba con todo su ser a los cristianos. Él era celoso. Muchos judaizantes que predicaban ese evangelio no eran tan celosos como Pablo lo fue antes de conocer a Cristo. ¿Qué más dice? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él había sido minucioso en observar al pie de la letra las reglas del judaísmo. El hermano Samuel Pérez Millos en su comentario en este texto dice, si la salvación dependiese de las obras, seguramente podemos decir que Pablo se iba a salvar. Porque él observaba diligentemente la ley de Moisés. Eso no significa que era impecable, pero significa que apenas pecaba, él ofrecía lo que la ley mandaba para el perdón de sus pecados. Pablo cumplía al pie de la letra la ley y era irreprensible. Pero hermanos, hay un pero. Creo que uno de los hermanos que había predicado antes dijo que hay peros gloriosos. Este es un pero glorioso, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En este verso nosotros vemos, hermanos, un cambio. ¿Qué es lo que cambió aquí en la vida del apóstol Pablo? Cambió su sistema de valores. Él ya no consideró del mismo valor lo que consideraba hasta ese día
en un cierto momento de su vida. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió para que este joven, celoso, irreprensible en la ley, que amaba a Dios, que perseguía a la iglesia, que era hebreo de hebreos, pudiese considerar que todo eso ahora era como una pérdida? ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 7 dice: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ustedes saben que cuando Pablo está persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, se encuentra con el Señor. Y ese encuentro que tuvo con el Señor, amados hermanos, no es que él tuvo un encuentro y vio al Señor como otros que vieron al Señor en su vida terrenal durante su ministerio en la tierra. No lo vio de la misma forma que ellos. Vio a un Cristo que había pasado por la muerte, que había sido sepultado y que ahora había resucitado y había ascendido y había recibido ya un nombre que es sobre todo nombre. Vio al Cristo de gloria sentado a la diestra del Padre, que se le apareció en el camino. Y cayó, quedó tendido por tierra. Ustedes recuerdan que algunos que vieron al Señor de gloria en el Antiguo Testamento, como Isaías, en el Nuevo Testamento como Juan en la revelación de Jesucristo, quedan sin fuerzas. Tuvo una experiencia similar Daniel con todas esas visiones que recibió, porque la gloria de Dios se manifiesta a algunos hombres. En este caso, Pablo se encontró con el Jesús glorioso. Y el amor de los ojos y del encuentro de Pablo con Jesús hizo que Pablo se rindiese a los pies de Cristo, cayó a tierra, con temblor, le dijo a ese Jesús que le expresó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con mucho temblor le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es en ese momento, es en ese encuentro, es en esa situación específica en la vida de Pablo que él estimó como pérdida todo lo que para él hasta ese momento era ganancia. ¿Qué pasó? Se encontró con el amor, se encontró con el Mesías, se encontró con ese Jesús a quien adoramos, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y su vida cambió por completo y cambió el sistema de valores de su vida. Cambió su mente. Lo he estimado como pérdida. Todo ese currículum que yo tenía, currículo, ¿cómo se dice? Todo ese currículum que yo tenía, ahora no es nada. Para mí es como pérdida. Lo perdí todo al haberme encontrado con Jesús. ¿Podríamos decir que fue amor a primera vista? Ahora Pablo, amados hermanos, va a avanzar en el versículo 8. No se limita a solamente las cosas que hasta ese momento para él era ganancia, sino que va a incluir otras cosas. Hay un hermano que se llama Guy King que dice en su comentario: toda ganancia financiera, toda ganancia material, toda ganancia intelectual, toda ganancia moral, toda ganancia religiosa, todo eso no son ganancias en absoluto en comparación con la gran ganancia que es Cristo. Hermanos, todo esto que Pablo tenía antes de conocer a Cristo, ¿era importante o no? Claro que era importante. Y a los ojos del mundo era algo glorioso. Pero ¿qué es lo que hizo que todo eso que era importante perdiese el valor? El valor incomparable de haberse encontrado con el amor de Dios que es Cristo Jesús. Es en comparación al encuentro con Cristo que todo lo demás pierde valor. Más o menos nos pasa a todos, ¿verdad, hermanos? A la mayoría de nosotros, cuando vemos algo que cautiva nuestro corazón, que nos interesa y que es de sumo valor, parece que todo lo demás pierde el valor. Por ejemplo, nuestros hijos. Cuando le compramos ese juguete que ellos ven por la tele y es su sueño, y llega el momento y le compra ese juguete y abren ese juguete. ¿Qué pasa con ese niño en esa tarde? Obsesionado con eso. No quiere ni comer.
Él está ahí encantado con su tesoro, porque respecto a todo lo demás, eso es lo más importante y por ende todo pierde importancia. Hijo, venía a comer. No, mamá, quiero jugar. Le pasa a una mamá con su bebé recién nacido. Acá tenemos varias hermanas que están en ese proceso. Algunas ya pasaron, otras van a esperar. Es impresionante, ¿verdad? Cuando después de todo ese dolor, esa angustia, esas situaciones previas, a ella le dan al bebé en sus brazos. Pierde todo, todo lo demás. Pierde el valor por esa criatura que está en sus brazos. Si alguno de ustedes me pregunta, Tomás, ¿cuál fue el momento más emocionante de tu vida terrenal? Podríamos decir, fue cuando el doctor que estaba lavando a mi hija, mi primera hija, parecía un objeto que de aquí para arriba yo estaba ahí preocupado, le decía, pero ¿cómo puede ser que le esté lavando? Es un ser vivo, ella es mi hija. Y todavía yo no la había tocado. La lavaron, pom, 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 la limpiaron, pañal, toalla, la envolvieron bien y me dijo, aquí tiene, Señor. Cuando yo agarré y sentí el peso de Julia, que hoy es grande, pero era chiquitita, en mis brazos, me cambió la vida. Ese fue el momento más emocionante de mi vida. Increíble. No podía creer que ese ser pequeño, el Señor me lo había dado como mi hija, para crecerla, para amarla. Impresionante. Todo lo demás perdió su valor. En ese momento existía solamente Julia. Le pasa al varón también, ¿verdad? No solamente a la mamá, no solamente al papá, sino al varón. ¿Al varón con qué le pasa? Su auto nuevo, ¿verdad? Su casa nueva, su guitarra nueva, un objeto el varón de repente pierde. Nos pasa eso, hermano. Así que el secreto, la clave, para que nosotros consideremos todas las demás cosas como pérdida, ¿cuál es? Es la apreciación que tenemos de este Jesús que murió por nosotros. Si nuestra apreciación de Cristo es la correcta, la que corresponde, entonces automáticamente vamos a considerar todas las demás cosas como pérdida. Vamos a leer el versículo 8. Dice ahí Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Voy a leer este texto también en la Biblia de las Américas. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista. Qué linda frase esa. En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermanos, para ganar a Cristo hay que perderlo todo. Pero no vamos a perderlo todo si primero no nos encontramos con Cristo. Por eso la predicación del Evangelio es tan importante, porque a través de la predicación de la palabra y del Evangelio estamos mostrando el valor de nuestro amado Señor Jesús, mostrando el valor de Cristo para que la gente se encuentre con Cristo, vea a ese Jesús, vea el amor de Cristo y automáticamente considere todo lo demás como pérdida. Si no estamos dispuestos a perder nuestra reputación, nuestros amigos, nuestra vida, nuestra novia, nuestro novio o demás cosas, no vamos a poder ganar a Cristo. Hay un texto en Lucas capítulo 9, yo quiero leerlo con ustedes. A partir del versículo 23, el Señor está hablando el Evangelio y el Señor dice a partir del verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, atención a esta palabra, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. O sea que para ganar hay que perder. Esa es la matemática del Señor.
Para poder ganar a Cristo, debemos estar dispuestos a perder aún nuestra propia vida. Ahora, hermanos, cuando perdemos nuestra vida por Cristo y por el Evangelio, la recuperamos para siempre. Ahí volvemos a nuestra verdadera identidad. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron los perros y lastimosamente a veces las personas que van a rebuscar comida en la basura. ¿Vieron esa escena? Es una escena un poco triste cuando vemos a un ser humano así. Pero los perros, cuando van a buscar en la basura comida, comen y sacan mucho porque mucha gente tira restos de comida, encuentran comida. Pero si los perros se encuentran en la basura con el estiércol, ¿qué hacen los perros? ¿Comen eso? No. Pablo cuando dice aquí, en la segunda parte del versículo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, al parecer, la mejor traducción es, lo tengo por estiércol, por la escoria más baja, por la basura de la basura y el desecho de los desechos, para ganar a Cristo. Imagínense, hermanos, este hombre que era exitoso, tenía suceso, era famoso, había crecido a los pies de Gamaliel, un maestro muy respetado en Jerusalén. Era un joven exitoso y él en Gálatas nos recuerda, el capítulo 1, que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en el judaísmo. En el capítulo 1 de Gálatas, voy a leer ese texto en el versículo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo le superaba a todos en el judaísmo. No había como Pablo en el judaísmo. Era el pro. Pero Pablo, cuando se encuentra con ese Jesús a quien estaba persiguiendo sin saber, y el Padre le revela al Nazareno, al varón aprobado por Dios, él es vencido por el amor de Cristo y automáticamente él empieza a considerar no solamente como pérdida todo, sino como estiércol. Con el objetivo, con el propósito, el deseo de Pablo era ganar a Cristo, apropiarse de Cristo, vivir a Cristo. Él dice en esta epístola, para mí el vivir es Cristo y el morir por ende es ganancia. No una pérdida, porque voy a ir a estar con Él. Pablo estaba completamente enamorado de Cristo. Pablo se enamoró de Cristo a primera vista. Y Pablo siguió enamorándose de Cristo a lo largo de su vida hasta que el Señor lo llamó. La tradición nos dice que Pablo dio su cabeza por Cristo. Por ende, Pablo, hermanos, tiene una recompensa muy grande en los cielos. Porque le dio el Señor la gracia de poder ser contado como uno de los mártires. Qué tremendo, ¿verdad? La vida de Pablo. ¿No te pasó a vos que cuando te convertiste, capaz tenías suceso, tenías una posición alta, una buena consideración, cierta fama? Y en la medida que empezaste a reflexionar y a entender el amor de Cristo, y en la medida en que Dios te llevó al desierto y te habló a tu corazón, cautivó tus sentimientos, empezaste a cambiar el sistema de valores. ¿Te pasó eso? Porque si no te pasó eso, probablemente es porque aún no has conocido la gloriosa persona, la hermosura de Cristo. Y es necesario que podamos llegar todos a la revelación del valor incomparable de conocer a Cristo Jesús. ¿Qué me importa, hermanos? ¿Qué me importa el suceso? ¿Qué me importa lo que digan los hombres?
Lo que más me importa, ¿qué es? Que Cristo sea vivido, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea conocido, que Cristo sea experimentado en mi ser y en mi cotidianidad todos los días. Le amamos porque Él nos amó primero y nos dio vida y vida en abundancia. Bueno, esta es la experiencia de Pablo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Más adelante se va a predicar que Pablo exhortaba a la iglesia a que sean imitadores de Él. No a ser diligentes en la observancia de la ley, a ser imitadores de Él en el amor. Así como Pablo amaba a Cristo, así debemos amar. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahora Pablo avanza en el verso 9, hermanos, y dice así: y ser hallado en él, qué lindo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Voy a leer también en la versión de las Américas. Miren lo que dice en la versión de las Américas. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ay, hermanos, esta es una doctrina que esta mañana se habló antes de la cena, y agradezco al Señor por eso. Pero es una doctrina fundamental que podamos entenderla. ¿Cuál es esta doctrina? La doctrina de la justificación del creyente. La justificación del creyente. Pablo dice, quiero ser hallado en él. Pablo ahora pasa, después de la experiencia de conocer a Cristo, a hablar de una posición. La posición o el lugar del creyente es Cristo. No significa solamente estar cerca de Cristo, sino estar unido a Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17, ¿qué dice? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros, por él se refiere a Dios, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que nosotros hemos sido puestos y unidos a Cristo, porque Él es ahora nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y aún nuestra redención del cuerpo. Todo lo que requiere para el creyente está en Cristo. Todo lo que necesita el creyente en su vida para agradar a Dios está en otra persona que es Cristo. Y si confiamos en Cristo y nos unimos a Cristo y permanecemos en Cristo, vamos a ser aprobados por Dios, porque el único que complace plenamente a Dios el Padre es su Hijo. Y si estamos en su Hijo, también nosotros vamos a complacer al Padre. Por ende, la justificación no se trata, amados hermanos, de obrar para llegar a ser justos delante de Dios, sino es aceptar por la fe la justicia de Cristo que se nos imputa, se nos aplica. ¿Qué significa la justificación? En realidad la justificación del creyente no es que ahora Dios considera o hace al creyente justo, orgánicamente, interiormente. No. Hay un texto tremendo en Romanos capítulo 4, versículo 5, donde dice que Dios justifica al impío por la fe. Ese ladrón en la cruz, hermanos, cuando se convirtió o no se convirtió, ¿fue justificado o no fue justificado delante de Dios? ¿Qué le dijo Jesús antes de morir? Hoy estarás conmigo. ¿Y cómo se fue? ¿Como una persona honesta que pagaba los impuestos? ¿Así llegó al cielo? Llegó como ladrón. Ese ladrón entró al cielo porque fue declarado justo, porque antes de morir no dijo, ay Señor, nunca más voy a robar. No.
miró a su Salvador que estaba muriendo por él, reconoció su condición de pecado y depositó su confianza en el otro. Y todos los hurtos y robos de él fueron transferidos al otro. Y toda la justicia del otro fue transferida a él en el momento en que creyó. Y así entró al cielo. Y hace 2000 años que ese ladrón, yo quiero conocerle al ladrón cuando vaya al cielo. Ese ladrón está en el cielo hace 2000 años. John Wesley decía en su sermón de la justificación por la fe que Dios jamás va a justificarnos negando su esencia o considerándonos como algo que no somos. Él sabe que no somos justos, Él sabe que somos injustos, Él sabe que somos pecadores. La justificación por la fe, por ende, no es algo orgánico, es una justificación imputada desde afuera, es algo que Dios hace por nosotros, todavía no en nosotros. Es un término jurídico, es una declaración del juez de los jueces que dice: este hombre está en paz conmigo porque yo he perdonado todas sus deudas y está en paz conmigo. Aunque él no pagó, pagó otro y él lo aceptó. Hay una definición, estoy de acuerdo con todo lo que dice la Declaración de Fe Bautista del 1686, pero sí estoy de acuerdo con lo que es la definición de esta declaración de fe acerca de la justificación. Y dice así, escuchen la definición. La justificación, según estos hermanos, es: aquellos que Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonando sus pecados, considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada efectuado en ellos o hecho por ellos, sino únicamente por causa de Cristo, no imputándoles como su justicia la fe misma, porque la fe no es un mérito, es solamente un medio. No es que, como tienen fe, entonces les voy a recompensar y los voy a justificar. No, la fe es simplemente un instrumento para unirnos a aquel que nos hace justos, que es Cristo. Por ende, la fe no es un mérito. Es el acto de creer o alguna otra obediencia evangélica, no es un mérito, dice, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva en su muerte como su plena y única justicia, y estos recibiendo y descansando en Él y su justicia por la fe, la cual no tienen de sí mismos, pues es don de Dios. Hermanos, es importante entender la doctrina de la justificación por la sola fe. Pablo dice claramente: mi deseo es ser hallado en Él, no en nosotros, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál era la propia justicia de Pablo? Circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos. ¿Nosotros qué podemos decir? Todos los domingos voy a la reunión, no falto a ninguna ofrenda, doy diezmo, ayudo, esto, aquello, oro todos los días, cumplo con mi plan de lectura hace años. Pero capaz todavía estamos por fundirnos en el fuego. Porque nada de eso es meritorio ante Dios. Nada. Todas esas cosas pueden adquirir un valor solo y exclusivamente si ya hemos experimentado de verdad la justificación por la fe. Amén. El hombre es justificado por la sola fe sin obras. Es declarado justo ante Dios. La segunda parte del texto 9 dice: sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Me encanta la traducción de las Américas donde dice: la justicia que procede de Dios. Hay una justicia que procede de Dios. ¿Y cuál es esa justicia? Romanos capítulo 10, Pablo está orando por sus compatriotas porque él sabe que estos compatriotas estaban destinados al infierno y él desea que se salven. Y miren lo que dice Pablo de los compatriotas judíos. Capítulo 10, verso 1. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
es para salvación. Pablo no pedía por la paz de Israel. A veces oramos demasiado por la paz de Israel. Pero lo que tenemos que orar es por la salvación de Israel. Para que Israel se pueda reconciliar con Dios por medio de Cristo. Pablo oraba por eso. Ahora dice ahí en el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, como Pablo, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, Pablo está diciendo, ellos han puesto a un lado la justicia que procede de Dios y establecieron su propia justicia. Pero ¿cuál es la justicia que procede de Dios? Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea que la justicia que procede de Dios es ese texto que se leyó hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su propia justicia, para que el mundo, por medio de Cristo, de la fe en Cristo y en la justicia de Cristo, pudiese ser salvo. La justicia que procede de Dios es Cristo. Él es nuestra justicia. Él es aún nuestra santificación. Ahora, alguno podría decir, bueno, mi hermano, pero demasiado fácil es la salvación. Y sí, en realidad es fácil. Fácil es. No digas, subiré al cielo. No, es fácil, está cerca ahí, cerca tuyo. Dios se acercó a nosotros, vino a buscarnos y nos pide simplemente, hermanos, que nos arrepintamos y que confiemos en otro. Es fácil. Nos hizo fácil la salvación. Es por gracia, es un regalo. Ahora, es gratis para nosotros, no es por obra para nosotros, porque Él pagó el precio y porque Él obró por nosotros. La salvación es por la obra de Cristo. No es por obra humana, pero es por obra la salvación, porque alguien tenía que pagar. Y esa obra es una obra que Dios realizó y cumplió en Cristo. Es por la obra de Cristo. Amén. Esa es la justicia que procede de Dios, que descansa en la fe. Hermanos, la fe es como, me gusta siempre usar este ejemplo, es como la cuchara para comer nuestro puchero. ¿Qué es lo que nos va a dar pila, el puchero o la cuchara? El puchero. ¿Y qué hay que hacer para que el puchero nos dé esos nutrientes y tengamos pila? Usar la cuchara, agarrar la sopita y la carne y comer. Pero no podríamos hacerlo sino a través de la cuchara. Así que la cuchara simplemente es un medio para que podamos recibir el sustento, lo que nos va a hacer bien. Esa es la fe. La fe es el medio para recibir y unirnos a aquel que nos salva. Amén. La fe nos salva. Es Cristo quien salva. La fe es un medio. Amén. Gloria a Dios. Ahora, uno podría decir, como decía recién, bueno, hermanos, pero está bien, somos justificados, es algo que Dios hace por nosotros, no es algo que Dios hace todavía en nosotros. Pero los que han sido declarados justos por Dios mediante la fe en Jesús, inevitablemente, atención, inevitablemente van a entrar en un proceso de santificación. Sí o sí. Los que realmente han sido justificados, inevitablemente van a ser santificados e inevitablemente van a ser glorificados. No es que la salvación podemos dividirla, la justificación de la santificación y de la glorificación. No, son tres etapas distintas, son diferentes, pero hacen parte de una misma y única salvación. Dios comienza con la justificación, pero ahora avanza en la santificación. Por eso en el verso 10, Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, el deseo de Pablo no era solamente ser salvo jurídicamente de la ira de Dios,
sino también el deseo de Pablo era ser salvo de sí mismo, de su mal carácter, de su ego, de su falta de control, de su falta de amor. Y la única opción que tenemos para ser salvos de nosotros mismos es conocer cada vez más a ese Cristo que nos salvó en el sentido de justificó para que nos santifique. Es Cristo el que nos santifica por su Espíritu. Así que hay que conocerle. Es como cuando uno va, bueno, nosotros no nos va a pasar porque acá no tenemos esos climas, pero hay países donde uno puede ir en un barco y ver la punta de un iceberg, de un hielo enorme. Y uno conoce la punta nomás. Pero están aquellos buzos que se van hacia abajo y empiezan a conocer la profundidad. Pero yo no sabía que había todo esto debajo. Bueno, Pablo dice, yo he sido justificado, pero ahora quiero conocerlo más. Quiero profundizar en el conocimiento de Él. Quiero saber el poder de su resurrección. Conocer el poder, hermanos. El poder de Dios se manifestó cuando lo levantó de entre los muertos. El poder de su resurrección. Él es un sumo sacerdote que fue instituido a través de una vida indestructible. Eso es lo que dice Hebreos. O sea, la vida resucitada de Cristo es súper poderosa. Y esa vida está en nosotros. Hermanos, disponemos de la vida poderosa de Cristo. La vida de Cristo resucitada por el Espíritu está a nuestra disposición. Pero ahora debemos conocerle a Él. Esforzarnos en la gracia. Utilicemos también este término, pagar el precio, no para ser salvos, para conocerlo más. Porque si vos te levantás a las 7 para ir a trabajar y no querés pagar el precio de levantarte a las 6 para tener tu tiempo con el Señor, no lo vas a conocer como lo hubiese conocido si te levantabas a las 6. Sencillo es. ¿Verdad que es así? Así que Pablo dice a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. No es que Pablo quiere participar de los sufrimientos de Cristo para ser salvo. Quiere hacerse semejante a su Señor porque él sabe que esa es la manera de ser cada vez más santo y también dar beneficio a la iglesia. Bueno, el Señor le concedió esto a Pablo. Pablo hace una lista en 2 Corintios 11 de los padecimientos por causa del Evangelio. Pablo quería eso. No es que estaba dispuesto, lo deseaba. Quiero conocerle, el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería ser un mártir. Algunos entienden que esto es una experiencia más espiritual. A mí me parece que no, a mí me parece que esto es algo literal. Pablo realmente quería experimentar lo que su Señor había experimentado para ser cada vez más semejante a su Señor y salvo de sí mismo. Claro que también es cierto que Pablo llevaba siempre la muerte de Cristo en su vida para que la vida de Cristo se manifieste en un sentido espiritual. Pero Pablo fue martirizado. En Apocalipsis 20 dice que los que murieron por causa de la palabra y del Evangelio se resucitarán y reinarán con Cristo. Parece que los mártires tienen un lugar de privilegio, hermanos, en la eternidad. Por eso Pablo termina diciendo en el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No es que Pablo estaba dudando si va a llegar o no a la resurrección, pero él lo que estaba deseando es llegar en una manera digna de su Señor a la resurrección de los muertos. Él iba a llegar a la resurrección de los muertos, pero él quería llegar de una manera gloriosa. Recuerden lo que dice Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, que hay como una gloria diferente de los cuerpos celestiales de una respecto a otra, y él dice después en otro texto, así también es en la resurrección. O sea que algunos van a resucitar mejor que otros. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que algunos van a recibir mayor recompensa que otros.
Porque Dios es justo, hermanos. Van a estar capaz más cerca del Señor que otros. Por toda la eternidad. Todos seremos glorificados. Pero ¿será que todos tendremos la misma posición en el reino de los cielos? Versículo 9, justificación. Versículo 10, santificación. Versículo 11, glorificación. Hermanos, voy a terminar con Oseas capítulo 11. Estaba compartiendo este texto con los jóvenes. Oseas capítulo 11. Oseas está hablando, inspirado por el Señor, y el Señor mismo está hablando a su pueblo. Está describiendo la relación que él tuvo con su pueblo desde que estaba en Egipto. Miren lo que dice Dios de su pueblo Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Verso 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas los atrajo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Por ende, las cuerdas humanas que Dios está diciendo aquí, que usó para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, están simbolizando el envío de su Hijo que se hizo hombre para que seamos atraídos a Dios. Esas son las cuerdas humanas. Él te está llamando con cuerdas humanas por medio de Cristo. Y esas cuerdas humanas son cuerdas de amor, porque ese Cristo que se hizo, siendo Dios, se hizo hombre, fue a la cruz a morir por amor. Así que en la cruz vemos el amor de Dios y la justicia de Dios. Y dice no solamente eso, hermanos, sino que Él fue para su pueblo Israel como aquel que levanta y quita el yugo de su cerviz. Jesús vino a quitar ese yugo que pesaba sobre nosotros. El yugo de la ley, de la justicia propia, el yugo del pecado. Así como el pueblo en el Antiguo Testamento estaba bajo el yugo del faraón, y esta mañana cantábamos que Dios hizo no solamente una liberación tremenda, sino que arrojó al mar de su ira el carro, los caballos, los jinetes del faraón. Él vino a quitar ese yugo, a hacernos libres de querer siempre salvarnos por nosotros y estar frustrados, de nunca encontrar descanso para nuestras almas porque estamos buscando agradar a Dios. Él vino y quitó ese yugo. No te preocupes, lo voy a llevar yo. Yo voy a cumplir lo que vos no podés cumplir. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis cargados, trabajados, yo os haré descansar. Ustedes van a encontrar en mí descanso para vuestras almas, porque yo vine para quitarles ese yugo. El yugo de la ley, el yugo de la tradición, del legalismo, de las obras, de la justicia propia. Él lo vino a quitar. Así que yo quiero ser hallado en Él. Quiero mirarlo a Él, quiero confiar en Él. Y hermanos, esta mañana, si todavía no has experimentado la liberación de ese yugo, la paz con Dios en tu alma, porque realmente cuando somos justificados se rompen cadenas y somos libres del pecado, del mundo, de Satanás, del infierno y aún de querer salvarnos por nosotros mismos. Que se rompan esas cadenas esta mañana. Venía Cristo en arrepentimiento, en fe, y Él te dará descanso. Él es nuestra justicia. Él es nuestra gloria. Él es el único camino para el Padre. Por favor, no quieras agarrarte de Cristo sin soltar el mundo.
Soltá, no tengas miedo, deja que se vaya. Cortá con el mundo, con esa amistad, con esa justicia propia, con todo lo que impide que te salves, que salves tu alma. Suelta el mundo, ven a Cristo, sé salvo para siempre. No vas a poder salvarte si no soltás lo que te ataja. No tengas temor. Esta mañana ven a Cristo. Confía en Cristo. Encontrarás descanso a tu alma, perdón de pecados, vida eterna. Serás declarado justo por Dios. Comenzarás un tiempo de santificación. Dios va a obrar en tu vida de tal manera que te va a conducir con cuerdas de amor y humanas hacia la perfección, hacia la gloria. Que el Señor haga de esta palabra una palabra viva en nuestros corazones. Que no salgamos de aquí sin experimentar la salvación de nuestras almas. Vení a Cristo. Él vino a buscarte. Cree en el Señor. Descansemos en Él. No hay comparación con todas las cosas que podemos lograr respecto al glorioso conocimiento de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo que nos has dejado en tu palabra de este hombre que vivió parte de su vida confiando en sí mismo, gloriándose en su propia carne, en su propia justicia. Gracias porque tú te encontraste con él. Él no te buscaba, Señor. Tú te apareciste y él no resistió al amor de Cristo. Se dejó ganar por el varón aprobado por Dios, por el Nazareno, que vino a buscarnos por amor. Gracias. Gracias por esta experiencia que Pablo tuvo, Señor, que también nosotros esta mañana podamos desear ser hallados solo en Cristo, no teniendo nuestra confianza en nuestras obras. Señor, que podamos avanzar en este camino cristiano para conocer a Cristo, experimentar a Cristo y así poder llegar, Señor, a aquel día glorioso de tu venida de una forma digna, que no nos retiremos avergonzados de ti, Señor, ese día, por favor. Señor, envía tu espíritu, que tu palabra, Señor, pueda profundizar en nuestros corazones esta mañana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.